Capítulo 1042. La caída de Falcon Scott, 60. Por unos momentos, nadie se movió. Sunny estaba considerando cómo lidiar con el carroñero, mientras que el carroñero probablemente estaba considerando cómo lidiar con Sunny, ahora que la emboscada había fracasado parcialmente. O tal vez la maldita cosa simplemente estaba disfrutando verlo retorcerse. ¿Quién podría saber lo que estaba pasando en esa cabeza abominable? Un centenar de pensamientos pasaron por la mente de Sunny. No importaba cómo lo mirara, la situación no se veía bien. No dudaba de que él y sus dos sombras eran más que suficientes para matar al carroñero. Después de todo, muchas abominaciones corruptas habían caído por su mano. ¿Pero podrían matarlo lo suficientemente rápido? La miserable criatura era fuerte y extremadamente escurridiza. Luchar contra alguien que podía teletransportarse por todo el lugar era una verdadera pesadilla. Tardíamente, Sunny sintió lástima por todos los pobres bastardos que había matado en el pasado. Todos debían haber muerto llenos de frustración. Se lo merecen. Una vez que el comando del ejército detonara los explosivos debajo de la ciudad, Saint probablemente sería capaz de sobrevivir a la conflagración, tal como Bloodbabe había dicho que lo haría. Nightmare y Sunny también tendrían la oportunidad de escapar ilesos si lograban encontrar una sombra lo suficientemente profunda como para protegerlos. Sin embargo, sus soldados no lo harían. No eran santos, ni siquiera ascendidos. Tampoco poseían aspectos capaces de salvarlos de la destrucción. Sin mencionar que Laster estaba gravemente herido y perdía mucha sangre, como despertado, no sangraría de inmediato, pero llevarlo a un médico, o mejor aún a un verdadero sanador, era una prioridad urgente. El problema era que Sunny no confiaba en su capacidad para proteger al grupo si decidían retirarse. Una vez más, un enemigo, que podía atravesar las sombras era demasiado móvil e impredecible. Proteger a un grupo de blancos vulnerables de un demonio corrupto que podía aparecer en cualquier momento, desde cualquier lado, era una tarea difícil. Maldita sea, maldita sea. No solo el bastardo me arrancó un pedazo de carne, sino que ahora se ha vuelto un maldito peligro por eso. No podían quedarse a luchar y no podían retirarse. ¿Acaso el bastardo sabía que todo a su alrededor estaba a punto de explotar? ¿O había tenido suerte de atrapar a Sunny en el peor momento posible? Si fue así, qué suerte. El carroñero ladeó un poco la cabeza, como desafiando a Sunny a que fuera a buscarlo. La punta de su sable curvo bajó ligeramente, listo para atacar. Sunny lo fulminó con la mirada por un momento, luego maldijo en silencio y lanzó una orden por encima del hombro, su tono tranquilo y sereno. Kim, toma a Luster, sube a mi caballo y lárgate de aquí. Consigue ayuda. El resto, retírense a pie. Saint los protegerá. Laster, que había estado mirando sus piernas desaparecidas con expresión confusa, levantó la vista al oír el sonido de su voz y preguntó tembloroso. ¿Qué pasa contigo, capitán? Sunny sonrió. Yo me ocuparé de nuestro amigo aquí. No te preocupes. No sobreviví a Goliat y al corazón de la oscuridad para morir hoy por este pequeño desgraciado. Vete. Ken ya estaba arrastrando al joven hacia Nightmare, su rostro pálido y lleno de determinación desesperada. El carroñero les echó una mirada, luego volvió a mirar a Sunny. Su boca se abrió, y una voz ronca y áspera salió de ella de repente. Muere hoy, pequeño desgraciado. Entonces, un sonido feo y jadeante asaltó los oídos de Sunny. El bastardo se estaba riendo. Sunny frunció el ceño. No le importaba si la abominación quería burlarse de él, pero, aún así, su corazón de repente se enfrió. Las criaturas de pesadillas capaces de hablar eran extremadamente raras, y todas eran extremadamente aterradoras. Él mismo podía dar fe de ese hecho. Sunny ya se había sentido incómodo, pero ahora, su precaución se duplicó. El carroñero era peligroso. El pequeño desgraciado había sido anormal desde el principio. Estaba ganando poder demasiado rápido,
creciendo demasiado explosivamente. Por supuesto, la Antártida era un lugar perfecto para que una criatura así atiborrara los cadáveres de poderosos monstruos, pero aún así. La intuición de Sunny le decía que luchar contra la abominación solo sería un error terrible y espantoso. Pero no tenía mejor opción. Suspiró resignado. Supongo que hoy mi suerte es una completa mierda. Todo lo que quedaba era Sunny, el carroñero y las sombras. Goliat, el corazón de la oscuridad, abriéndose paso de regreso a través de las infinitas criaturas de pesadillas, y ahora esto. Sunny estaba herido, cansado y miserable. Tanto, de hecho, que se estaba enfadando un poco. Bien, hagamos esto, pedazo de basura podrida. Había una excelente criatura de pesadilla aquí para descargar su ira. Sunny ya había fallado en matar al saqueador 2 veces. Hoy, el destino le dio generosamente una oportunidad de terminar con el trabajo y no iba a dejar que se le escapara. El saqueador era extrañamente irrazonable en su odio hacia Sunny, siguiéndolo desde Elo 49 a través del infierno del centro antártico. Bueno, Sunny podía ser irracional también. De hecho, estaba muy cansado de ser razonable todo el tiempo. Ya estuvo. Una luz oscura y ligeramente demente se encendió en sus ojos. Detrás de él, Kem empujó a Laster sobre la espalda de Nightmare y luego subió ella misma. El corcel negro se lanzó hacia adelante instantáneamente, cruzando el camino vacío con una velocidad increíble. Bell, Dorn y Samara siguieron, protegidas por Saint. Todo lo que quedaba era Sunny, el saqueador y las sombras. Y toneladas de explosivos en algún lugar debajo de sus pies. La espantosa abominación negra se movió, intentando disiparse en las sombras, pero antes de poder hacerlo, las sombras a su alrededor surgieron repentinamente, lanzándose hacia adelante como púas afiladas. Las púas se estrellaron contra la armadura de hueso de la criatura, pero lo ralentizaron por una fracción de segundo. Y eso fue todo lo que Sunny necesitó. Emergiendo de la oscuridad frente al saqueador, lo pateó en el pecho. Con un estruendo ensordecedor, la criatura salió volando hacia atrás, pero logró caer de pie. El colmillo negro silbó, rasgando el aire y chocando contra el jade blanco del pecado de consuelo. Sunny sintió que su mano temblaba por la fuerza del golpe y sonrió. Vaya, tú no mueras tan fácil. Capítulo 1043. La caída de Falcon Scott, 61. En las calles sentenciadas de una ciudad cubierta de nieve, rodeada de ruinas de edificios colapsados y restos de batallas devastadoras, un hombre joven con piel de alabastro y pelo de ónice luchaba contra un espectro hecho de oscuridad y odio. Uno llevaba una túnica simple de hermosa seda negra, el otro estaba vestido con una armadura negra amenazante. Ambos se movían a través de las ruinas como un par de sombras rápidas. Maldita sea, rompe. Sunny se estremeció cuando desvió un violento golpe del misterioso colmillo negro, sintió que el impacto enviaba una dolorosa sacudida a través de todo su cuerpo y guió la espada del enemigo hacia un lado. Al mismo tiempo, dio un paso adelante y golpeó con el codo el pecho del carroñero. La criatura fue empujada hacia atrás, liberando el pecado del sosiego del yugo. La espada maldita destelló instantáneamente hacia adelante, cortando el costado de la abominación, la defensa, el contraataque y el seguimiento se habían ejecutado impecablemente, fluyendo entre sí como los ágiles pasos de una danza elegante. A pesar de ser ligeros y rápidos, también llevaban un tremendo poder y una intención aniquiladora. Y sin embargo, el jade blanco se deslizó infructuosamente sobre la armadura de hueso negra, apenas dejando un rasguño en ella. ¿De qué demonios estás hecho, bastardo? El carroñero era demasiado opresivo. A veces, luchar contra él era como luchar contra el agua. Cuando el pecado del sosiego azotaba las grietas en la armadura de hueso, el carroñero se convertía en una sombra, permitiendo que la hoja de jade pasara inofensivamente.
Otras veces, luchar contra él era como luchar contra una montaña indestructible, las placas de hueso negro parecían completamente impenetrables, y los golpes de la criatura llevaban consigo un peso aplastante. Incluso en comparación con las criaturas corruptas que Sunny había enfrentado, el carroñero era anormalmente poderoso. Era tan fuerte que ni siquiera tenía sentido, el pecado del sosiego había venido del resquicio de la reina de Jade, un tirano corrupto increíblemente terrible, y tenía un encantamiento que también le otorgaba una nitidez sin igual. ¿Qué tipo de criatura indestructible había devorado el duende vengativo para poder resistir su filo? Parecía como si hubiera genio sin igual incluso entre las criaturas de pesadillas y el patético y pequeño diablillo, que Sunny no había podido matar hacía muchos meses resultó ser uno de esos. Solo mi suerte. Apretando los dientes, Sunny se preparó y recibió otro golpe del colmillo negro. Otra herida sin sangre apareció en su cuerpo, ninguna de ellas era lo suficientemente profunda como para ser peligrosa, pero el daño aumentaba lentamente. Lo peor de todo es que estaba completamente suprimido. Había incontables maneras para que Sunny matara al odioso demonio. Por ejemplo, si la afilada del pecado del consuelo por sí misma no era suficiente, él podía aumentar el poder de la cuchilla de Jade con sus sombras. También podía manifestar sombras salvajes, formando cadenas, espadas o tentáculos para atacar y atrapar al carroñero. Podía usar el paso de las sombras para seguirle el paso al ogro maldito. Pero se le impidió hacer cualquiera de esas cosas. Sunny no podía darse el lujo de aumentar su espada porque necesitaba sus sombras para igualar la velocidad y fuerza del diablo corrompido, e incluso entonces, el carroñero era más rápido y fuerte. No podía usar desenfrenadamente manifestación de sombra porque sus reservas de esencia estaban casi vacías. Lo mismo pasaba con el paso de las sombras o cualquier otro truco que se le ocurriera. El desgraciado había sabido justo cuándo atacar. Solo se había mostrado cuando Sunny estaba más débil, y ahora, Sunny se veía obligado a defenderse de una criatura de pesadilla de un rango superior mientras la mayoría de sus poderes le eran robados. Incluso aquellos que quedaban estaban contrarrestados, porque el carroñero poseía los mismos. No obstante, Sunny no podía realmente culpar a la abominación por tender una trampa tan malvada, porque así era precisamente como él mismo había dado muerte a muchos poderosos adversarios. No importa, igualmente te mataré. Vas a morir sin importar qué. Los ojos de Sunny ardían con furia fría mientras soltaba la empuñadura del pecado del consuelo, cambiando a un agarre con una sola mano. El gran Jian tenía el mismo largo que hubiese tenido una espada larga, pero era increíblemente ligera y rápida. Aunque no podía cortar y rebanar con el mismo poder feroz que la espada negra del carroñero, era mucho más ágil y versátil. Sin dificultad, Sunny cambió a un estilo de batalla más ágil y reservado, invocando la cruel visión en su mano libre en forma de espada corta. El encantamiento de espada fantasma de la espada plateada le permitía derribar objetivos incorpóreos, y por eso, el carroñero se llevaría una desagradable sorpresa la próxima vez que quisiera convertirse en sombra. Si Sunny tenía alguna ventaja, era su habilidad y experiencia. El carroñero era tremendamente poderoso, astuto y poseía una voluntad verdaderamente viciosa y asesina, había devorado una gran cantidad de poderosas criaturas y había crecido con una velocidad explosiva. El desgraciado era supremamente retorcido y sorprendentemente inteligente, lo suficiente para sobrevivir e incluso prosperar en la infernal picadora de carne de la cadena de las pesadillas. Pero igualmente era una abominación, y muy joven. Sus ataques eran inteligentes y poderosos, pero también torpes y crudos, como el improvisado sable que estaba usando, que obviamente había sido creado a partir del colmillo de alguna espantosa monstruosidad. Por ahora, el carroñero era capaz de suprimir a Sunny simplemente por su momento y su gran superioridad física. Pero no tenía ni de lejos la misma experiencia de asesino. En cuanto al rencor y la crueldad, ambos los tenían en abundancia. Muere.
En cuanto la cruel visión se manifestó, Sunny bloqueó el colmillo negro con la espada de jade y luego atacó con la plateada, apuntando al codo del brazo derecho de la abominación. Sin importar cuán resistente fuera la armadura, tendría que ser más débil en las articulaciones para permitir la suficiente flexibilidad. Y, efectivamente, había un hueco entre dos placas de hueso. En verdad, Sunny no estaba seguro de si la cruel visión podría cortar incluso las partes más débiles del carroñero. Sin embargo, la criatura no lo sabía. Tal y como se esperaba, el vicioso demonio optó por no arriesgarse. Los poderes de sombra que poseía eran, extrañamente, tanto superiores como inferiores a los de Sunny. Hasta el momento, la abominación solo había mostrado la capacidad de usar una forma de paso de las sombras. Sin embargo, esa habilidad era más insidiosa que la original, ya que permitía a la criatura no solo teletransportarse y volverse incorpórea, sino que incluso podía convertir partes de sí misma en sombra de manera selectiva. Y así, el cuerpo del saqueador permaneció perfectamente material, continuando presionando a Sunny con fuerza terrible, mientras la mitad de su brazo derecho se volvía fantasmal e incorpóreo. La mirada cruel atravesó el codo de la abominación sin encontrar ninguna resistencia, ni siquiera tocó su carne. Sin embargo, el saqueador se tambaleó repentinamente y dejó escapar un siseo de dolor, lo que provocó que una sonrisa cruel apareciera en el rostro de Sunny. Puede que la hoja plateada no haya cortado la carne de la criatura, pero sí cortó su sombra. Lo cual era lo mismo que cortar el alma de alguien. El tramo dañado del brazo del demonio volvió instantáneamente a carne y hueso, pero el daño ya estaba hecho. Aprovechando el lapso momentáneo de conciencia del saqueador, Sunny se lanzó hacia adelante y se enredó con él, empujándolos a ambos al suelo. Luchar contra una sombra resbaladiza fue realmente una pesadilla. Tenía mucha menos esencia de sobra, lo que le daba al odioso demonio una ventaja vital. A diferencia de Sunny, el saqueador podía usar paso de sombra tanto como quisiera, evitando ataques y lanzando los suyos propios desde direcciones inesperadas. La abominación incluso podría escapar, si lo deseaba. Sin embargo, no podría hacer nada si Sunny lo agarraba con sus propias dos manos. Cuando los dos cayeron al suelo, gruñó y agarró la garganta del saqueador, constriñéndola con suficiente fuerza como para romper una aleación blindada. Los ojos de Sunny brillaban con una alegría oscura y maliciosa. Si no podía romper la armadura del bastardo, simplemente lo estrangularía. Después de todo, la mayoría de las criaturas de pesadilla todavía tenían que respirar. Incluso si el saqueador no lo hiciera, un cuello roto seguramente resolvería algo. En realidad, fue extrañamente apropiado. Sunny había matado a su primera abominación estrangulándola con una cadena. Y ahora, también le iba a exprimir la vida a este diablo corrompido. Capítulo 1044, La caída de Falcon Scott, 62. Muere, muere, muere. Sunny siguió intentando estrangular al saqueador en un extraño retroceso de su encuentro anterior. Su rostro estaba contorsionado en un gruñido bestial y sus ojos ardían con una sed de sangre indescriptible. Pero el carroñero no era presa fácil de matar. Al principio, pareció entrar en pánico y trató de arrojar a Sunny lejos, pero al darse cuenta de que deshacerse del pequeño humano era casi imposible, la abominación se calmó, lo miró con odio hirviente, e intentó apuñalarlo en la espalda con el colmillo negro. La punta del sable rudimentario se hundió en la seda del crepúsculo deshonroso, pero no logró perforarla. Sunny se rió con alegría salvaje. Haz más fuerza, bastardo. El carroñero obedeció. Dejó caer el colmillo y agarró a Sunny por el cuello, pero, en lugar de intentar apartarlo de un empujón, lo atrajo hacia sí. De repente, estaban cara a cara. Mierda. La línea dentada que dividía el casco de la abominación se abrió, e innumerables colmillos afilados se hundieron instantáneamente en la mejilla de Sunny. ¡Arg!
Al darse cuenta de que estaba a punto de que le arrancaran la cara de un mordisco, Sunny soltó el cuello del demonio y le dio un puñetazo brutal en el plexo solar. Luego, agarró las mandíbulas de la criatura, las abrió unos milímetros y retrocedió tambaleándose. El carroñero volvió a soltar una risa ronca y odiosa, con los dientes pintados con la sangre de Sunny. Sunny aterrizó torpemente sobre sus nalgas y se tapó la mejilla. El lado derecho de su cara estaba todo desgarrado, pero al menos no había perdido un ojo. Lamentablemente, ya sabía que los dientes del carroñero estaban envenenados. Maldito desgraciado. Agarrando el pecado del consuelo, Sunny se lanzó hacia adelante para derribar al demonio antes de que se pusiera de pie. Sin embargo, la criatura simplemente se convirtió en una sombra, tratando de huir para luego lanzar un ataque sorpresa desde una dirección aleatoria. No tan rápido. Sin disminuir la velocidad, Sunny también se lanzó a la oscuridad. En las sombras del tenebroso reino, la silueta informe del saqueador volaba raudamente y la silueta informe que Sunny perseguía. Toda el área abandonada estaba sumida en la penumbra, por lo que podían viajar tan lejos como quisieran, sin impedimentos. El saqueador, al ser una criatura de sombras de rango corrupto, aquí era vasto y temible, mucho más que Sunny. Y aún así, Sunny tenía una ventaja absoluta. Ya había peleado como sombra antes, un par de veces, y siempre había estado muy desvalido. Pero entonces, Sunny había sido tan solo un niño de las sombras. Ahora, era su amo. Había adquirido mucho conocimiento para dar forma a las sombras gracias al control de sombra, manifestación de sombra y especialmente a su reciente descubrimiento, al que había decidido llamar caparazón de sombra. Y como ahora también era una sombra. Acercándose al saqueador fugitivo, Sunny hizo que su cuerpo informe cambiara. Al instante, adquirió 4 largos y poderosos brazos. Luego, garras afiladas, le crecieron en los dedos. Sabiendo que no le quedaba mucha esencia, y por lo tanto, no podría seguir siendo una sombra por mucho tiempo, Sunny no perdió tiempo y se lanzó contra la abominación informe. Al instante, fue como si un lamento mudo de dolor se extendiera por el espacio oscuro. El saqueador parecía sorprendido y ofendido por el hecho de que Sunny pudiera hacerle daño en este reino que seguramente debía haber considerado absolutamente seguro antes. Asustado, intentó defenderse, lanzando sus propios ataques poderosos pero torpes. Un dolor familiar y repugnante de daños a su alma impregnó los sentidos de Sunny. También había sufrido algunos daños, pero no tanto como el maldito duende. En parte porque los golpes de la criatura eran rudimentarios y groseros, y en parte porque su alma estaba protegida por el caparazón de mármol. El saqueador también notó que sus esfuerzos no estaban teniendo ningún efecto. Escapando de las crueles garras de Sunny, escapó instantáneamente de las sombras y emergió al mundo exterior. Rodaron por las ruinas, intercambiando una serie de golpes. Sunny recibió varias heridas más, pero el odioso demonio, su armadura seguía siendo tan impenetrable como siempre. Maldito seas. ¿Qué tengo que hacer para que finalmente te mueras, maldita sea? Enfurecido, Sunny agarró al altísimo ogro y atravesó la pared de un edificio, usando el cuerpo de la criatura como ariete. Claro, eso no iba a servir de nada. Un diablo corrupto podría estrellarse contra una montaña y seguir andando sin nada más que un par de contusiones. Detrás de la pared, había un declive de escombros calcinados. Cayeron, terminando en un pozo poco profundo. En algún momento, Sunny había perdido sus espadas y la criatura había perdido su sable negro. Los dos se miraron fijamente por un momento, ambos llenos de furia asesina. Entonces, sin embargo, la mirada del Scavenger cambió ligeramente. El rostro de Sunny también cambió. Eso fue porque sintió un ligero temblor en el suelo, bajo ellos. Se le abrieron los ojos. ¡Demonios! El Scavenger
A pesar de toda su inteligencia, era realmente demasiado ingenuo. La explosión no iba a dañar a un diablo corrompido, sin embargo, la criatura no lo sabía. Solo había ganado plena conciencia unos meses antes, después de todo. Frente a él, el demonio maltratado retrocedió repentinamente, tratando de escapar en las sombras una vez más. Esta vez, simplemente se alejaría parpadeando en lugar de viajar por el reino oscuro. Pero Sunny tenía otros planes. ¿A dónde crees que vas? Agarrando la abominación por la espinilla, la arrastró hacia atrás y luego la empujó contra el suelo. Una serie de dolorosos golpes cayeron sobre el cuerpo ya cortado y herido de Sunny, pero él solo agarró al ogro con más fuerza. ¿Qué? ¿Tienes miedo de morir? Vamos a morir juntos. El Ska-Venger, a pesar de toda su inteligencia, era realmente demasiado ingenuo. La explosión no iba a dañar a un diablo corrompido, sin embargo, la criatura no lo sabía. Después de todo, solo había ganado plena conciencia unos pocos meses antes. Sunny se rió, luego usó todas menos unas gotas de su esencia restante para invocar las sombras. Surgieron, envolviendo a los dos en una esfera. Luego, más sombras se elevaron, creando una segunda capa alrededor del huevo negro, y luego la tercera. Sunny podría haber intentado escapar de la explosión volviéndose incorpóreo, sin embargo, tenía que haber una sombra para permanecer en ese estado. Una vez que toda esta área estallara en pedazos, todo se inundaría de luz. Las sombras serían desterradas y él sería arrojado de regreso al mundo material. Entonces, creó este huevo, atrapándolos a los dos adentro. Quizás incluso era lo suficientemente resistente para resistir. Desgraciado, de una forma u otra. Vas a morir hoy. Continuó sujetando al saqueador y golpeándolo con su mano libre, sintiendo que la piel de sus nudillos se partía a pesar de estar reforzada por el caparazón de mármol. Sin embargo, la armadura de hueso de la abominación se negó a romperse. El saqueador también luchó desesperadamente. Estaban rodeados de oscuridad, el mundo exterior oculto por las paredes de la esfera negra. Por eso Sunny no vio cómo el protocolo de murallas entraba en vigor para borrar una vasta franja de la ciudad, los restos del muro y el campo de exterminio más allá. Sin embargo, lo sintió. Capítulo 1045, La caída de Falcon Scott, 63. En los túneles bajo la sección abandonada de la ciudad y el vasto campo de exterminio más allá del muro devastado, innumerables explosivos recibieron simultáneamente una señal para detonar. Para evitar que la interferencia de las puertas cercanas influyera en la ejecución del protocolo de tierra quemada, todas estaban conectadas en una red laberíntica por cables simples pero fiables. A pesar de que la señal viajaba por los cables a una velocidad astronómica, todavía había un ligero retraso entre la detonación de los explosivos que estaban más cerca de las murallas de la línea de defensa secundaria y los más alejados de ellas. Al principio, desde lejos, parecía como si una onda se hubiera extendido por el suelo, moviéndose hacia afuera. Rodó por las calles en ruinas de la ciudad, con innumerables fuentes de polvo disparándose entre los escombros. Algunos de los edificios que habían resistido la furiosa lucha empezaron a derrumbarse, algunos parecían haber estallado. La vanguardia de la horda de criaturas de la pesadilla ya había entrado en la ciudad, corriendo por estas calles. Conocieron la onda primero y fueron arrojados al suelo. Luego, la onda llegó al imponente muro, destruyendo aún más sus secciones. La masa de aleación apenas comenzaba a caer, rodeada por el ensordecedor gemido del metal desgarrado, para cuando la onda pasó el montañoso cadáver del titán asesinado en el campo más allá y se agotó. Ahora, toda la horda había sido abrazada por la zona de destrucción. Todo ocurrió en un par de segundos. Por un momento, todo quedó inmóvil. Y luego, la tierra comenzó a caer.
Una gran franja de tierra de muchos kilómetros de ancho comenzó a hundirse lentamente, como si formara un cráter gigante. Ahora que estaba completamente desatada, ninguno de los edificios sobrevivió, todos se derrumbaron y se desmoronaron, devorados por el gigantesco deslizamiento de tierra. Los restos de la muralla de la ciudad también quedaron completamente destruidos. Sin embargo, la verdadera devastación aún estaba por llegar. Mientras la inconcebible masa de tierra se hundía, parecía haber alcanzado un punto de extraño equilibrio, y luego, de repente, explotó hacia arriba en una furiosa conflagración. Fue como si una burbuja gigante se hinchara por debajo y luego estallara, liberando una columna titánica de llamas hacia el frío cielo invernal. Por un momento, la noche se volvió tan brillante como el día. Entonces, el rugiente trueno de la explosión se apoderó del mundo, haciendo temblar los propios cielos. Una nube ondulante de polvo y escombros se elevó alto en el aire, oscureciendo el océano de llamas que salía de debajo de la tierra. Una segunda explosión aterradora resonó cuando los depósitos de municiones repartidos por el área de puesta en escena debajo del muro detonaron bajo el asalto del calor, la fuerza de conmoción y la presión. La horda de criaturas de pesadilla fue consumida por el caos aniquilador. Los más débiles murieron instantáneamente, mientras que los más fuertes resultaron gravemente heridos y quemados. Solo los más fuertes lograron sobrevivir ilesos a la conflagración inicial. En menos de un minuto, una gigantesca zona fue completamente devastada, convirtiéndose en un pozo incandescente de fuego, roca fundida y metal licuado. La furiosa visión de todo ello, hasta que el mundo quedó oscurecido por el polvo, fue a la vez impresionante y aterradora. Los soldados que estaban en las murallas se habían caído hacía tiempo y se habían tapado los oídos, pero incluso entonces podían sentir la terrible destrucción a través de los violentos temblores de la tierra. Sin embargo, Sunny tenía asientos en primera fila para la catastrófica detonación. Después de todo, estaba atrapado en medio de ella. Muere, 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 bastardo. Atrapado dentro de la esfera de sombras, sujetó al carroñero mientras lo golpeaba con su puño. Cada uno de sus golpes habría sido lo suficientemente poderoso como para destrozar por completo un APC blindado como el Rhino, pero la armadura de hueso negro del demonio de las sombras simplemente se negaba a romperse. Cuanto más tiempo duraba, más furioso se volvía. Muérete ya, maldición. La esfera de oscuridad a su alrededor de repente se estremeció, elevándose brevemente, luego cayendo en picada. Un violento temblor recorrió sus paredes y, de repente, arriba se convirtió en abajo. Parecía que el huevo de sombra estaba rodando y siendo arrojado. Sunny, que había estado encima del carroñero que resistía ferozmente, se encontró cayendo por un breve segundo. Golpeó el techo de la esfera y, un momento después, el odioso ogro también se estrelló, aterrizando sobre la esfera de sombra que se dio la vuelta una vez más una fracción de segundo después, y 8:16. Luego otra vez, y luego otra vez, y luego otra vez. Un enorme puño se conectó con el costado de la cabeza de Sunny, haciéndole ver estrellas. Maldición. Sin embargo, la abominación no pudo aprovechar su ventaja, porque la esfera de sombra se dio la vuelta una vez más una fracción de segundo después, y luego otra vez, y luego otra vez, y luego otra vez. Los dos fueron arrojados dentro de la esfera, rebotando en sus paredes como pelotas de goma. Sunny casi instantáneamente dejó de intentar comprender dónde estaban arriba y abajo, y simplemente se concentró en agarrarse al carroñero. Tan pronto como lo soltara, la criatura podría escapar a través de Shadowstep. Pero mientras no lo soltara, podría seguir intentando matar al miserable. Muere. Justo cuando iba a dar otro puñetazo, un dolor agudo le atravesó el hombro. El carroñero aturdido finalmente había dejado de intentar liberarse del humano loco y también de intentar darle un golpe por golpe, en cambio, instintivamente se retiró a lo que mejor sabía. Desgarrando cosas con sus dientes. Arg, déjame ir,
Pedazo de basura podrida. Sunny ya había tenido algo de veneno corriendo por sus venas, pero ahora había más. Sin embargo, antes de que pudiera hacer nada, el mundo de repente tembló y una onda de choque violenta viajó a través de la esfera. Sintió como si todos sus órganos hubieran cambiado de lugar. Pero el siguiente temblor fue indescriptiblemente más violento. Sunny pensó que se había desmayado, por un momento, pero tal vez no. Gruñó y usó ambas manos para agarrar al carroñero, temeroso de perder el agarre, sin mano libre para seguir golpeando a la criatura, procedió a darle un cabezazo al bastardo con toda su fuerza. Finalmente, Sunny sintió que algo crujía bajo su asalto. Sin embargo, pudo haber sido su propia nariz, era difícil de decir. El mundo temblaba, ardía y consistía en dolor. Habiéndose vuelto completamente loco, Sunny no le prestó atención y continuó usando todo lo que tenía a su disposición para romper al maldito carroñero, mientras el carroñero continuaba mordiendo y desgarrándole la carne con colmillos afilados. La armadura de la criatura no se rompería, pero tampoco el cuerpo del humano. De hecho, su piel era más dura que la piel de la mayoría de las abominaciones que el demonio había devorado en el pasado, mientras que sus huesos eran 10 veces más resistentes que eso. ¿Qué clase de humano ridículo era ese? El aire dentro de la esfera estaba impregnado de un calor insoportable y parecía como si sus paredes comenzaran a brillar de un rojo apagado. Luego, apareció una grieta en la superficie negra. Consumidos por una sed de sangre sin límites, los dos continuaron luchando. Capítulo 1046, La caída de Falcon's Guard, 64. En algún momento, Sunny tuvo que admitir que no iba a romper la armadura del carroñero, pero aún continuó lanzando una andanada de golpes despiadados a la odiosa criatura. Se negaba a creer que el demonio era tan duro por dentro. No importa cuán duro sea el caparazón, es seguro que una fuerza suficiente convertirá todo lo que protege en papilla sanguinolenta. Él sufría la misma debilidad, después de todo. Pero no importa cuánto golpeara al maldito ogro, el carroñero no parecía demasiado molesto por eso. Maldita sea. Desesperado y enfurecido, Sunny agarró la mandíbula de la criatura con una mano y usó la otra para constreñir el brazo de la abominación. Luego, abrió la boca y le mordió la carne al buscador él mismo. Quizás Sunny tuvo suerte, o quizá la armadura ósea en ese lugar en realidad se había debilitado por sus golpes anteriores, fuera como fuera, finalmente sintió que cedía algo y entonces o un sabor despreciable y repugnante en su lengua. Era la sangre del buscador. Sunny nunca había saboreado nada más dulce en toda su vida. Sintiendo a la criatura estremecerse e intentar frenéticamente empujarlo, apretó los dientes más profundamente con perverso regocijo, y luego arrancó un trozo de carne. Sunny lo escupió y sonrió, pero al instante se arrepintió cuando un puño enorme se lanzó hacia adelante y lo golpeó en la cara con horrible fuerza. Ah. Sunny fue lanzado hacia atrás. Y al mismo tiempo, la esfera negra finalmente se rompió. Las 3 capas de sombras protectoras habían sido completamente dañadas y ahora alcanzaron su límite. Una red de grietas se extendió a través del huevo y luego se derrumbó en numerosos fragmentos, exponiendo tanto a Sunny como al buscador a un calor terrible y una luz cegadora. Mierda. El mundo se estremeció una última vez. El mundo estuvo caliente. Pero al menos finalmente dejó de girar. Sunny se encontró a sí mismo mirando fijamente a una niebla naranja brillante. La niebla era bonita y olía a fuego. Creo que me estoy quemando. Levantó la cabeza y notó llamas lamiendo sus piernas. Afortunadamente, su resistencia elemental era lo suficientemente alta para resistirlas. El crepúsculo sin gracia tampoco se veía afectado por ellas. La seda negra era agradablemente fresca. Bien. La niebla anaranjada era solo polvo iluminado por un mar de llamas. Sunny estaba tumbado en el suelo,
rodeado de escombros y restos. Algunos estaban incandescentes y había charcos de metal fundido aquí y allá. Parecía una escena de un infierno ardiente. Le dolía todo el cuerpo y respirar era extrañamente difícil, pero estaba vivo. Con un gemido, Sunny se sentó lentamente y luego se levantó tambaleándose. No se sentía bien. Estaba terriblemente exhausto, gravemente herido y envenenado además. En cuanto al carroñero, Sunny miró a su alrededor y apretó los dientes. No me digas que el cabrón escapó de nuevo. Permitió que su sentido de sombra se extendiera hacia afuera, luego sonrió. Alejándose yando, rodeó un montón de escombros en llamas y se detuvo cerca del borde de una profunda impresión en el suelo. La impresión tenía unos 3 metros de profundidad y tenía pendientes casi verticales. En su fondo, el carroñero estaba atrapado bajo una pieza gigante de aleación rota. La criatura parecía estar ligeramente aturdida, pero por lo demás ilesa. De hecho, la abominación ya intentaba levantar la aleación, que crujía bajo la tensión. No podía escapar hacia las sombras, porque todo a su alrededor estaba brillantemente iluminado por las llamas y la niebla brillante. No había sombra lo suficientemente grande para que el demonio se sumergiera. Por el momento, la criatura estaba indefensa. El problema era que Sunny no tenía fuerzas para luchar. Incluso cuando había podido, todos sus esfuerzos no habían logrado atravesar la armadura inexpugnable del carroñero. Todo lo que logró hacer fue hacer que la criatura sangrara un poco mordiéndola. Y solo le quedaban unas pocas gotas de esencia. Pronto, el maldito miserable se iba a liberar y a huir, o quizá incluso atacar a Sunny, quien apenas podía sostenerse en pie y rematarlo. Sunny estaba en un verdadero punto muerto. Se frotó el rostro, miró fijamente al buitre que batallaba por unos largos momentos, y luego empleó las últimas gotas de su esencia para invocar una liberación. Con el poder de un demonio corrompido, librarse de un trozo de aleación, sin importar cuán pesado fuese, no debería haber sido un problema, pero la memoria. La criatura miró a Sunny con odio, luego redobló sus esfuerzos por liberarse. Con el poder de un demonio corrompido, librarse de un trozo de aleación, sin importar cuán pesado fuese, no debería haber sido un problema, pero el buitre estaba aturdido y cansado, también. Además de eso, estaba fuertemente debilitado por haber tenido el alma desgarrada por las garras de Sunny. Le tomaría una docena de segundos o más escapar, al menos. El demonio pareció relajarse un poco, sin embargo, cuando notó que la memoria que su enemigo había invocado no era una espada o un arco, en cambio, era un cofre de aleación aparentemente discreto. Sunny suspiró, luego sonrió fríamente. Toma, bastardo, cómete esto. Con eso, abrió la tapa del cofre codicioso y la pateó, lanzando el cofre sobre su lado. Un torrente de pequeños escarabajos negros brotó del foso profundo desde el cuadrado negro sin fondo de las fauces del cofre. Aterrizaron sobre el buitre, mordiendo instantáneamente la armadura de hueso. Donde las armas de Sunny habían fallado, las afiladas mandíbulas de los oscuros bichos fueron igual de ineficaces. Sin embargo, había incontables miles de ellos, y no todo el imponente cuerpo de la abominación estaba cubierto por la armadura. Había grietas, había huecos, había formas de entrar. El demonio intentó escapar frenéticamente, pero ya era demasiado tarde. Su figura quedó cubierta por un manto de escarabajos arrastrándose y luego fue enterrado bajo su masa por completo. Más y más bichos brotaban del cofre codicioso hasta que el foso estuvo lleno casi hasta el borde. No quedó rastro del buitre bajo la masa hirviente de diminutas criaturas. Sunny dio un paso atrás y luego aspiró profundamente. Luego, soltó una risa extraña y temblorosa. Lo hice. La risa de Sunny se volvió más ruidosa. ¿Qué pasa conmigo y las criaturas de las sombras? Cada vez que peleo contra una, me llevan al borde de la locura, y luego un poco más allá.
Mientras se reía, el hechizo le susurró de repente al oído. Has matado a un demonio corrompido. Se sobresaltó tanto que hasta se perdió la segunda mitad. ¿Qué? Tu sombra se vuelve más fuerte. Sunny sintió instantáneamente una avalancha de fragmentos de sombra que se vertían en su alma, decenas o incluso cientos de veces más de lo que se suponía que debía recibir por matar a un demonio corrompido. Mientras sus ojos se abrían como platos, el hechizo habló una vez más. Has recibido un eco. Capítulo 1047. La caída de Falkenskatt, 65. La batalla había terminado. Había terminado para los irregulares, al menos. Los soldados nuevos sacados de las otras secciones del muro todavía estaban luchando en las murallas de la línea de defensa secundaria, pero con el corazón de la oscuridad y Goliat destruidos, y la horda ilimitada de criaturas de la pesadilla diezmada por la explosión titánica, el asedio se redujo al flujo habitual de caóticas escaramuzas relativamente pequeñas. La columna vertebral del asalto se había roto. Falkenskatt había enfrentado la batalla más terrible hasta el momento y había aguantado. Pues sí, hombre. La zona sur de la ciudad quedó destrozada por completo, hecha un cráter enorme. No quedaron edificios, y un buen trozo de la muralla también voló por los aires. Hasta el campo de batalla que había más allá, quedó borrado, solo quedó en pie el cadáver de piedra del titán que mataron. Estaba ahí tirado en la ladera del cráter como un montón de escombros del tamaño de una montaña, y a los soldados que lo veían se les llenaba el corazón de una alegría macabra. Como se había caído la muralla, defender la ciudad era mucho más difícil. Sin embargo, el cráter hacía de barrera natural, y aunque las murallas de segunda no eran tan altas ni tan imponentes, le daban al primer ejército una oportunidad de resistir los ataques de las criaturas de pesadilla. Es más, ahora 4 de las 5 amenazas más grandes para la capital bajo asedio habían desaparecido. La nube devoradora, el terror de lo 49, el corazón de las tinieblas y Goliat. Aunque el primer ejército había pagado un precio terrible, estaban muertos. Ahora solo quedaba el más poderoso de los horrores. El titán corrompido, la bestia invernal. Pero el clan de la pluma blanca la estaba reteniendo con la marea del cielo, así que, por primera vez desde el principio del asedio, la gente de Falkenskatt tenía esperanza. También estaban conmocionados y aterrados, pero con tantos millones de refugiados evacuados y tantas abominaciones poderosas muertas, ya no era imposible imaginar el final de ese asunto sangriento. Falkenskatt solo tenía que aguantar unos pocos días más. Las llamas fantasmales de la aurora ardían sobre la ciudad destrozada, y la luna se había escondido en la oscuridad fría del cielo nocturno. Sunny estaba sentado en la sala de reuniones del complejo gubernamental. O más bien, estaba desplomado en la silla, mirando al techo con expresión indiferente. Se le había curado la piel y se había convertido en una pintura surrealista de cardenales negros, pero los daños internos seguían ahí. Incluso con su increíble velocidad de curación, seguía sintiéndose fatal. Y era porque el carroñero le había dado bien, sobre todo al final de su mortífero enfrentamiento. Pero el muy cabrón estaba muerto, y Sunny no. Hasta había conseguido un eco y un montón de fragmentos de sombra. De repente, el hechizo había contado los escarabajos negros, que no eran seres vivos, como si fueran un arma suya. Entonces, cuando las criaturas repugnantes se habían comido al carroñero, lo recompensó por la muerte. Ahora estaba mirando las runas con ojos apagados. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? 2 hileras de brillantes símbolos acaparaban su atención. Fragmentos de sombra, 38, 57 sobre 4000. Y Ecos, demonio voraz. el carroñero. Demonio voraz, había sido una rara abominación. Obviamente había heredado algunas cualidades de una criatura oscura, pero no todas. De lo contrario, los infelices se habrían convertido en una sombra en lugar de un eco.
O quizás el problema era que el alma del carroñero estaba corrompida y por tanto no apta para convertirse directamente en una sombra. De todos modos, como resultado, Sunny había recibido casi 800 fragmentos de sombra por matar a la abominación, además de un eco trascendente. El demonio voraz había sido una criatura de pesadilla de primer nivel, un genio sin par de abominaciones viles, por lo que convertirlo en una sombra fue una decisión fácil. Tener dos sombras trascendentes también sería un tremendo impulso para el poder de Sunny. Sin embargo, había dos problemas. El primero era el propio eco. Cuando Sunny lo invocó en el mar del alma, esperaba ver un ogro imponente vestido con una armadura ósea irrompible, pero lo que apareció en su lugar fue un gremlin diminuto y lastimoso. El demonio voraz no era un demonio en absoluto. Era un duendecillo, como mucho. El duendecillo seguía siendo un demonio trascendente, pero era increíblemente débil. Su verdadero poder radicaba en una habilidad bastante demencial de fortalecerse y adquirir nuevos rasgos devorando varias criaturas o cosas. También poseía algunos atributos muy sorprendentes y poderosos. Si Sunny elegía cuidadosamente una dieta rica para el pequeño bastardo, con el tiempo, el duendecillo podría volverse estúpidamente poderoso, incluso más poderoso de lo que había sido después de devorar basura al azar en el centro antártico. Pero eso solo sucedería en el futuro, y ahora mismo, transformar el eco en una sombra le costaría no menos de 300 fragmentos de sombra. 300 fragmentos no eran una cantidad terriblemente grande, excepto que estaba a punto de convertirse en un tirano ahora. Ignorando las runas, Sunny suspiró. Después, ahora no es un buen momento. De hecho, no era un buen momento, en más de un sentido. Recordando algo de repente, Sunny miró a su alrededor con tristeza. Solo había dos personas en la sala de conferencias, él y el maestro Jet. El asiento de Winter estaba vacío. Eso fue porque Winter estaba muerta. Había muerto mientras contenía la horda de criaturas de pesadillas, cuando la sección del muro bajo su grupo se derrumbó. Una gran cantidad de personas murieron ese día. Miles de soldados mundanos habían perecido y de los 700 despertados, solo unos 200 sobrevivieron. Winter y sus irregulares también habían sido aniquilados. Incluso la propia cohorte de Soul Reaper había sido destruida, dejándola como la única sobreviviente. Sunny miró fijamente el asiento vacío, sintiendo un dolor sordo en su corazón. Winter, los dos no se habían conocido por mucho tiempo, pero había un vínculo entre ellos. Le gustaba mucho el impetuoso maestro. Y ahora se había ido, así de simple, y ni siquiera había tenido la oportunidad de despedirse. Todos se habían ido. Randall, Jassy, Teves, Dale y ahora Winter también. Todavía podía recordar vívidamente su primer encuentro, cuando se estableció oficialmente la primera compañía irregular. Unos meses más tarde, solo quedaban Sunny y el maestro Jet. De los 42 despertados irregulares, solo quedaban 4, Bell, Dawn, Samara y Kim. Laster también estaba vivo, pero para él, la guerra probablemente había terminado. Maldita sea. Sunny estudió la habitación vacía, una extraña, oscura y ardiente emoción se elevaba en su pecho. ¿Cuál es el maldito punto? ¿Cuál es el punto de todo esto? Soul Ripe y él se suponía que debían tener una reunión estratégica en este momento, pero realmente no había nada de qué hablar. Después de un tiempo en silencio, Jet de repente negó con la cabeza y se puso de pie, enviando accidentalmente su silla volando contra la pared. La miró confundida y luego maldijo. Solo estamos perdiendo el tiempo aquí. Ve a descansar, Sunny, te mereces un descanso. Dioses, todos lo hacemos. Con eso, Jet recogió la silla, la colocó cerca de la mesa de conferencias y salió sin decir una palabra. Sunny se quedó solo en la habitación vacía. Se mantuvo un rato inmóvil, suspiró y se levantó. Nada menos que una semana.
Ya pronto vamos a poder descansar todos. Capítulo 1048. La caída de Falcon Scott, 66. Sunny salió del complejo subterráneo, aspiró el aire frío invernal y caminó cojeando hacia el hospital militar cercano. El camino no era muy largo, así que llegó en menos de 10 minutos. Bell, Dawn y Samara estaban delante del edificio, y también la abominación, el eco yacía en el suelo, protegiéndolos del viento con su enorme cuerpo. El sabueso no había participado en la reciente batalla, porque los escarabaj, os negros lo habrían destruido muy rápido. Sin embargo, había sido de mucha ayuda para la cohorte en las últimas 2 semanas. Era extraño, en el pasado, la abominación había ignorado en gran medida al eco de Quinten, Blackie, que solía seguir a la bestia más grande. Pero ahora que Blackie se había ido, el sabueso monstruoso siempre parecía un poco triste. Dirigiéndole una triste mirada al eco, Sunny se acercó a sus soldados. Mayor. Dioses, te ves horrible. Bell sonrió, ocultando las pizcas de angustia que se habían arraigado en sus ojos. Sunny también forzó una sonrisa. Deberías haber visto al otro tipo. Ah, pero, no puedes. Yo maté al otro tipo. Eso provocó algunas risas. Sunny también se burló. De todas formas, llévenme con Luster. Está despierto, ¿verdad? Ellos asintieron. Dawn y Samara se quedaron afuera, mientras Bell lo guiaba al hospital. Se despertó hace como 1 hora. Creo que está de buen ánimo, considerando. Aunque eso podría ser por los analgésicos. Caminaron por los pasillos blancos, que estaban todos abarrotados de camas de hospital. Un sinnúmero de soldados heridos y mutilados yacían en ellas, algunos despiertos, otros misericordiosamente inconscientes. El aire estaba lleno del olor enfermizo de sangre, carne quemada, miseria y desesperación. Doctores, enfermeras y algunos sanadores despertados atendían apresuradamente a los heridos, las ojeras debajo de sus ojos más negras que los moretones que cubrían el cuerpo de Sunny. La vista era indescriptiblemente sombría. Sunny mantuvo su rostro tranquilo, proyectando la imagen de un ascendido intrépido. En el interior, sin embargo, Al menos sobrevivirán. la medicina moderna era muy potente, y eso sin siquiera considerar a los despertados que manejaban aspectos curativos. Si un soldado era sacado del campo de batalla con vida, había muy pocas posibilidades de que muriera. El único problema era el costo, pero el primer ejército no escatimó en gastos, al menos en ese aspecto. Como un despertado de un estatus algo exaltado, Laster fue colocado en una pequeña habitación propia. Al acercarse a ella, Sunny escuchó la voz del joven. Kimi, para. Perdí mis piernas, no mis manos. Soy perfectamente capaz de alimentarme por mi cuenta. Cuando entraron, vieron una escena peculiar. Laster estaba acostado en una cama, sus muñones envueltos en vendajes regenerativos, mientras Kim intentaba empujar una cucharada de papilla de pasta sintética en su boca. El rostro generalmente tímido de la joven estaba decidido y extremadamente concentrado. Kem se congeló, luego se volvió y le dio a Sunny una mirada inesperadamente feroz. Señor. Ese tonto se niega a comer. Al notar a Sunny, Laster sonrió. Capitán. Mayor. Gracias a los dioses. Por favor, sálvame. Kem se congeló, luego se volteó y le dio a Sunny una mirada feroz inesperada. Señor, ese idiota se niega a comer. Sunny los miró fijamente por un par de momentos y sonrió. ¿Quieres que te alimente, Luster? Porque, ya sabes, puedo. El joven palideció un poco, luego agarró apresuradamente la cuchara y se tragó la papilla de un solo trago. No, señor. No hay necesidad de esforzarse. Sunny se acercó, llamó a su silla y se sentó cerca de la cama. Entonces, intentó decir algo, solo para descubrir que no se le ocurrían palabras. Finalmente,
Preguntó con torpeza. ¿Cómo estás? Laster lo miró fijamente por un momento, luego sonrió de repente y movió sus muñones. No se preocupe por mí, señor. Estoy bien, de verdad. Ya le conté cómo me mordieron todo el brazo derecho una vez, ¿verdad? Esto es solo un poco peor, demonios, si también pierdo mi brazo izquierdo, un día, podré presumir de haber perdido todas mis extremidades para proteger a la humanidad. Las chicas no pueden resistirse a un héroe, ya sabe. Sunny parpadeó. Creo que realmente está bien. Suspiró. Bueno, no te preocupes demasiado. No hay muchos grandes curanderos aquí en Falcon Scott, y todos están terriblemente ocupados. Sin embargo, una vez que llegues a la Antártida Oriental y de allí regreses a NQSC, el gobierno hará todo lo posible. Estarás como nuevo en poco tiempo. A pesar de su intención de consolar al joven, la sonrisa de Laster se apagó repentinamente. Apartó la mirada, permaneció en silencio durante unos segundos y luego dijo en voz baja. Ah, sí. Claro, señor. Una vez que regrese a NQSC. Sunny frunció un poco el ceño. Echa todas estas ideas estúpidas de tu cabeza. Hiciste más que suficiente. Muy pocas personas merecen ir a casa más que tú. Así que, disfruta del crucero y luego asegúrate de mejorar y relajarte durante unas largas vacaciones. Eso es una orden. Hizo una pausa y luego añadió con seriedad. Además, el Rhino explotó. ¿Para qué demonios te necesito ahora? Mantenerte probablemente sería un desperdicio de provisiones perfectamente buenas. Al oír eso, Laster se rió. Ah, ya veo. Cuando lo pones de esa manera. Suspiró. No es que crea que no merezco una dispensa anticipada, señor. Es solo que... El joven miró brevemente a Kem y luego guardó silencio. No quería dejar atrás a sus camaradas. Sunny podía entender eso, pero no había otra forma. Devolverle las dos piernas a una persona no era imposible si intervenían curanderos suficientemente poderosos, pero llevaba tiempo y aún quedaba un largo periodo de recuperación. Para cuando Laster estuviera en condiciones de luchar de nuevo, la campaña de la Antártida habría terminado. Sacudió la cabeza. Como lo veo yo, tu amuleto de la suerte finalmente funcionó. Si no fuera por ti, Kim estaría muerto. Dorn también, probablemente, y quizás incluso Bell y Samara. Lo hiciste bien, Luster. Sirviste en la parte más dura de toda la campaña. Las cosas se calmarán después de que llegue el segundo ejército. Así que, anímate. Laster lo miró y asintió lentamente. Esa cosa. Ut la mató, ¿verdad, señor? ¿De qué clase y rango era? Sunny se encogió de hombros. Sí, la maté. Era un demonio corrompido, y de los muy espantosos. El joven se recostó cansado en el respaldo de la cama del hospital y sonrió. Un demonio corrompido, bien, eso es bueno. Entonces no hay de qué avergonzarse, sobreviví al ataque de un demonio corrompido. Vaya, soy bastante impresionante, ¿no crees, Kim? Ella tomó otra cucharada de papilla, se la llevó a la boca y suspiró. Sí, eres bastante impresionante. Ahora come esta porquería antes de que me enoje. Sunny los miró en silencio durante un par de minutos más, luego encontró una excusa y se fue. Encontró a Bell a unas pocas habitaciones de distancia, donde había docenas de cápsulas para dormir instaladas en un gran salón. El espadachín estaba parado cerca de una en particular, mirando sombríamente su tapa cerrada. En el interior, el cuerpo de Quinten dormía pacíficamente, no del todo muerto, pero tampoco del todo vivo. El sanador no había muerto ni se había convertido en un vacío todavía. Considerando las circunstancias, eso probablemente significaba que se había abierto camino hasta una semilla y había entrado en una pesadilla. Conquistar una segunda pesadilla solo, sus posibilidades eran extremadamente bajas, pero no del todo inexistentes. Sunny se detuvo cerca de Bell y también miró la cápsula para dormir. Después de un rato, el espadachín dijo de repente, con una voz poco característica:
Mayor, ¿recuerdas cómo bromeé que Laster sería el primero en morir? Sunny le dedicó una mirada de sorpresa. Claro, lo hago. Belle permaneció en silencio por un largo rato, luego se rascó la cabeza torpemente. Estaba pensando, técnicamente, aún puedo ganar esa apuesta, ¿verdad? Con eso, el espadachín lo miró y sonrió. Sunny frunció el ceño. Supongo, pero, ¿quién permitió que apostaran sin mi permiso? Inaceptable. Quiero participar en la apuesta.